Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de los diálogos contra la desaparición. En esta ocasión tenemos el tema de buscar hasta encontrar liderazgo de las mujeres buscadoras. Les agradezco mucho su presencia en este espacio virtual. Mi nombre es Alfonso, para quienes no habían estado la sesión pasada o para recordarles. Soy la persona responsable de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, sección mexicana, y estaré acompañándoles durante las sesiones básicamente para presentar a las personas moderadoras y ponentes que tendremos a lo largo de las sesiones y para estar dándoles apoyo técnico en el uso de la sala. Y en ese sentido, y antes de presentar a las personas que hoy nos acompañan para tener este diálogo, solamente recordarles que el chat está abierto para sus preguntas, comentarios, para que también pueda haber diálogo desde este espacio, em, y puedan expresar también sus ideas, sus experiencias, sus saberes, sus inquietudes sobre esta temática. Eh, y también, bueno, si en algún punto del diálogo también se presta para que ustedes, más allá del chat, quieren activar su micrófono, les pido que por favor levanten su mano de manera virtual, que encontrarán este icono en la parte inferior de su pantalla. Hay un cinturón que tiene varios iconos y hay uno que, si no estoy equivocado, dice reacciones y ahí pueden darle clic y aparece levantar la mano. Entonces, de esta forma, y cuando la persona moderadora nos lo indique, les podrá dar la palabra para que ustedes también participen activando su micrófono. Y si tienen algún problema con el audio o con poder ver la pantalla, la recomendación es que puedan salir de la sala y vuelvan a ingresar con las claves, porque luego es un tema ahí de los equipos que cuando uno los necesita, de repente fallan. Entonces es invitarles a que salgan y vuelvan a ingresar a la sala para que se pueda solucionar este problema del audio. Bien, pues el día de hoy quiero presentarles a las personas que amablemente nos acompañan en esta sesión. Quisiera hacer mención de Silvia Chica, que será la moderadora de este espacio. Muchas gracias y bienvenida. Ella es magíster en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes, Colombia, con más de 20 años de experiencia laboral en prevención, protección y gestión del riesgo de afectaciones y violaciones a los derechos humanos de distintas poblaciones vulnerables. Tiene conocimiento y práctica en la formulación, evaluación y seguimiento de política pública, planeación estratégica, coordinación y articulación institucional de proyectos con mecanismos de protección e instituciones responsables y garantes de los derechos y de la vigilancia en la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario. Cuenta con experiencia relacionada con la producción de diagnósticos y análisis de contexto utilizados en la producción de alertas de género en México y ejercicios de memoria histórica en Colombia. Y actualmente se desempeña como la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y hace parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Federal. Nuevamente, bienvenida, Silvia. También nos acompaña María Isabel Cruz Bernal, defensora de derechos humanos, figura imprescindible en la defensa de los derechos humanos en México y América Latina. Tras la desaparición de su hijo, Reyes Yosimar García Cruz, en 2017 fundó el colectivo Sabuesos Guerreras AC, transformando el activismo de base en una incidencia global que hoy desafía la impunidad desde las instituciones más prestigiadas del mundo. Eh, Ejerce un papel consultivo y de vigilancia fundamental en órganos de gobierno para garantizar la transparencia y efectividad de las instituciones. Es consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Oaxaca, consejera del Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, organismo clave donde aporta su experiencia para gestionar riesgos y salvaguardar la vida de quienes ejercen la libre expresión y defensa de la verdad, y vocera nacional del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Y bueno, dentro de la gran trayectoria que tiene Isabel, es, como les mencionaba, fundadora de Sabuesos Guerreras AC, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Kingston, Jamaica.
También fue representante vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y ponente ante 72 países parte, donde denunció la crisis de desapariciones en México, esto en el año 2023. Y en ese mismo año también fue elegida por Amnistía Internacional para representar la campaña Buscar sin Miedo, que es una campaña vigente que tenemos dentro de la sección y el movimiento. Ha sido conferencista invitada en la Harvard University, aportando su perspectiva sobre la crisis humanitaria y de resiliencia de las madres buscadoras ante la Academia de Estados Unidos. Esto en 2024 y ya en 2025 participó activamente en dos mesas de alto nivel, en la mesa de desaparición forzada, en la mesa forense en el marco del primer Congreso Mundial de Desapariciones, eh, conferencista internacional en procesos de paz y metodologías de búsqueda colectiva, compartiendo aprendizajes con naciones en contextos de posconflicto. Su liderazgo no suele ser empírico, también perdón, se está profesionalizando en la búsqueda de personas a través de la ciencia y el derecho. Tiene una doble licenciatura en Derecho y Criminalística por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es especialista forense certificada en antropología forense, arqueología forense, perfilación criminal y técnicas de manejo de restos óseos y fosas clandestinas. Tiene la medalla de honor Norma Corona Sapien, máxima distinción otorgada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa por su trayectoria de persona o de mujer defensora de derechos humanos y de la vida. También cuenta con el Premio Municipal de Derechos Humanos, otorgado por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, y fue ponente magistral invitada recurrente en congresos de ciencias forenses y foros internacionales sobre mecanismos contra la impunidad. Como fundadora de Sabuesos Guerreras, ha liderado la localización de más de 900 cuerpos y brindado acompañamiento a más de 2.500 familias. Su labor integra la búsqueda en campo, el soporte jurídico y el acompañamiento psicosocial, consolidándose como vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y referente de la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas. Eh, Nos compartió también, bueno, que es el puente entre la fosa clandestina y los tribunales internacionales, una mujer que estudia para que la ley deje de ser letra muerta y se convierta en justicia para las infancias y las familias de los desaparecidos. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos en este espacio. Y finalmente quiero presentar a la maestra Alejandra Maritza Cartagena López, licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos y Paz por la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es hija de Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978, y nieta de David Jiménez Fragoso, desaparecido en julio de 1976. Actualmente eh, se dedica a la especialización en identificación humana, peritajes sociales y análisis de contexto por la Universidad Autónoma de Guerrero, investigadora en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Forma parte de la Comisión de Género en el ITESO, representante de esta misma institución en la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, responsable de la implementación del protocolo de desaparición de la universidad, perdón, responsable del programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2025 y hasta 2028, donde impulsa un trabajo transversal que articula a instituciones de los tres órdenes de gobierno, colectivos de familias, academia y organizaciones de la sociedad civil. Desde este consejo se promueve la participación de las víctimas, el cumplimiento de la política pública en materia de búsqueda y la emisión de recomendaciones para fortalecer la coordinación interinstitucional, la transparencia y la centralidad de los derechos humanos en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, Ha sido conferencista en diversos espacios, es integrante de la Red Mesoamericana de Defensoras e integrante de diversos comités y observatorios en materia de derechos o derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de los derechos de las mujeres. Y tiene el reconocimiento Irene Robledo García en su edición 2014 y 2017 en el marco del Día Internacional de las Mujeres por su labor en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco.
Este reconocimiento también de mujeres destacadas en la academia en su edición 2019 en el marco del Día Internacional de las Mujeres, otorgado por la ASTAU UADG y UDG de la quinta entrega de reconocimientos, en la quinta entrega de reconocimientos a mujeres por su distinción y desempeño en sus actividades profesionales, académicas o sociales. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos y sin más preámbulo, cedo la palabra a Silvia para que nos acompañe en la moderación de este espacio. Muchas gracias y nuevamente bienvenidas a ustedes y a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy buenas noches a todos, todas, todes los participantes en esta conversación. Yo me siento muy privilegiada de estar moderando esta charla con dos mujeres muy importantes en la lucha contra la desaparición de personas, con dos mujeres que son figuras públicas a nivel nacional y a nivel internacional, como ya las presentaba Alfonso. Eh, Quisiera dar las gracias a Amnistía Internacional por abrir este espacio y antes de comenzar quisiera un poco vincular lo que vamos a conversar hoy con lo que vimos la semana anterior, ¿no? La semana anterior estuvimos en el primero de estos conversatorios y Corcuera nos decía con toda claridad cómo para él la desaparición en México es en estos momentos una crisis humanitaria, cómo lo que está viviendo el país alrededor de este fenómeno creciente significa todo un reto para las instituciones, pero sobre todo significa el surgimiento de un nuevo actor político y la conformación de una nueva fuerza sobre las personas que son víctimas de la violencia en México a partir de las mujeres buscadoras, a partir de la creación de colectivos de familiares de personas buscadoras y cómo la voz, esa voz que se alza desde todos los territorios, porque la desaparición sucede hoy en día en todos los estados, es una de las principales exigencias y es, digamos, un espejo para la sociedad sobre lo que significa vivir en territorios donde reinan órdenes diferentes a los establecidos, donde hay presencia del crimen organizado y donde la violencia se da de manera cotidiana y se sufre de manera cotidiana. Entonces, la semana pasada se habló un poco de las cifras, se habló un poco de cómo había sido todo este despliegue institucional frente a la problemática, de dónde se estaba quedando corto el Estado, ¿sí? De qué era en este momento el contexto al que se estaba como asumiendo a nivel internacional con esto del artículo 34, de si la desaparición era sistemática y generalizada y eso que implicaba en el país. Pues bien, hoy vamos a hablar de liderazgo y hoy vamos a hablar del liderazgo de las mujeres buscadoras, que son las que ponen el cuerpo en esta búsqueda. El 90% de las personas que buscan en México son mujeres, son madres, hijas, esposas, son familia, son las mujeres las que asumieron el rol de salir a buscar. Son ellas mismas quienes se han ido organizando en los territorios y han ido creando una voz desde las víctimas que logró en el 2016 la creación de la Ley General en materia de desaparición de personas y que de ahí en adelante no ha cesado de manifestarse, exigir y no solamente a nivel nacional, sino como ya lo decía Alfonso, a nivel internacional en diversos espacios, se han encargado de visibilizar esta problemática, sus alcances y esta crisis que atraviesa México. Hay un informe muy interesante de Amnistía Internacional que se llama Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Yo antes de comenzar esta charla quisiera leer unos apartados breves de este informe que creo que nos sirve para saber con quién estamos sentadas en esta noche y sé que muchas de las participantes que nos están escuchando también son mujeres buscadoras,
Pero bueno, tanto Alejandra como María Isabel son parte de estas mujeres. Y este informe dice que frente a la crisis de desaparición, las mujeres han liderado y protagonizado mayoritariamente la búsqueda de sus seres queridos y la exigencia por la verdad, la justicia y la reparación en México. Se han organizado en más de 234 colectivas a nivel nacional a lo largo del país, exigiendo a las autoridades que se garanticen sus derechos y logrando toda esta institucionalidad pública. Las autoridades mexicanas tienen la obligación de buscar a las personas que han sido sujetas de desaparición. Sin embargo, ante sus omisiones e ineficacia, han sido las familias y principalmente las mujeres, madres, esposas, hermanas, hijas, quienes han asumido las labores de búsqueda en sus manos, adentrándose en centros de privación de la libertad, calles, zonas peligrosas, terrenos baldíos, muchos de ellos donde opera el crimen organizado. Algunas incluso han cruzado fronteras y realizado la ruta migratoria con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Y para hacerlo se han formado en diversos temas, como leyes, identificación y análisis de restos, excavaciones de fosas y apoyo psicosocial a otras mujeres y familias. No es raro que nosotras veamos cada vez más en las salas de espera de las fiscalías, en los despachos de los MPs, en las áreas de las comisiones especializadas de búsqueda, estatales de búsqueda, a mujeres buscadoras acompañando familias y acogiendo por primera vez a las familias que hoy en día sufren la desaparición de su ser querido. Entonces son madres que a pesar de los años que pasan buscando, continúan en la búsqueda de sus hijos, pero que no solamente buscan a sus hijos o a su familiar, sino que acogen los nuevos casos y las nuevas mujeres que buscan. En este sentido, es un trabajo donde no se busca solamente un familiar, sino que se busca a todos. Bien, entonces, bueno, con este apartado del informe que invito a leer, se llama Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Yo quiero darle la bienvenida a Isabel y Alejandra y vamos a dividir esta charla en tres partecitas. La primera la llamamos el llamado interno y en esta parte vamos a hablar sobre ellas qué opinan de lo que les ha tocado liderar, cómo fue que llegaron ahí. Luego vamos a hablar del llamado colectivo y de qué es eso de caminar con otras. Y al final, si nos da el tiempo, de acuerdo a la conversación, vamos a hablar del llamado a la acción política. Esto qué ha significado esta lucha, esta exigencia, este pararse frente a las autoridades, qué consecuencias ha traído en sus vidas, en sus colectivos, en cómo ha sido esta incidencia política, qué retos han asumido, pero también como qué resultados, qué impacto ellas están midiendo que ha tenido su liderazgo. Entonces, pues voy a empezar con María Isabel. Buenas noches, María Isabel, ¿cómo estás? Hola Silvia, buenas noches. Pues ya Alfonso nos hizo el favor de presentar toda esta información. Yo lo que quisiera volver a subrayar es, bueno, tu hijo, Reyes Yosimar, fue desaparecido en el 2017, policía municipal, tenía 18 años cuando lo desaparecen, 28. 28, perdón, cuando lo desaparecen. Sí. Y de ahí en adelante comienza todo tu trabajo con la búsqueda y luego con la creación del colectivo. Y si uno ingresa hoy a la página del colectivo, hay como un marcador que dice 800 cuerpos rescatados, 80 con vida y 9 años de búsqueda. Pues, en esa labor de buscar todo el tiempo, 24/7. Ya El Sí, el colectivo acompaña búsqueda en campo, hace acompañamiento y hace memoria viva. Y todo esto comenzó hace 9 años, María Isabel. Yo quería preguntarte, eh, porque sé que el momento de la desaparición es un momento decisivo donde las personas deciden si buscan o no buscan a sus personas desaparecidas y cómo buscarlas. Pero yo quisiera preguntarte por ese llamado interno de qué te hizo asumir la búsqueda en tu caso, qué te hizo saber que tenías, digamos, el don, la capacidad, la vocación para liderar esa búsqueda, no solamente tu búsqueda, en este caso de tu hijo Yosimar, sino también para acoger a otras mujeres en esta búsqueda. Uf.
No, pues creo que, bueno, voy a empezar por ese 26 de enero del 2017, ¿no? Donde Yosimar, pues, es desaparecido. Y yo creo que, pues ahora sí que yo nunca pedí ser líder de nada, ¿no? O sea, no estaba dentro de mis planes, no estaba dentro de mis sueños, no estaba dentro de, pues, de nada, ¿no? La política no me gusta porque por ahí empiezas a ser líder por la política, pero creo que mi liderazgo pues nace pues de una necesidad de, y no de la elección, ¿no? No porque yo haya querido ser siempre, pero siempre he dejado bien claro y siempre lo he dicho que, pues eso, que jamás busqué ser líder de nada. Yo simplemente era una madre buscando a su hijo. Pero como bien lo decías hace rato, o sea, ya no nada más busco al mío, buscamos el de todas. Ya todos los desaparecidos se hacen tus hijos, tus hermanos, tus maridos, no, porque esos que se queden con ellos, ¿no? Siempre lo he dicho. Pero creo que mi liderazgo es como una respuesta al dolor, una respuesta directa pues al corazón, al vientre, a la rabia y a la impotencia de la desaparición de mi hijo, ¿no? Entonces, creo que, y sobre todo la inacción y la omisión del Estado, que no hizo absolutamente nada por buscarlo, siendo ellos mismos quienes lo desaparecen porque pues por él vinieron sus compañeros, ¿no? Entonces, creo que es un liderazgo forzado, yo le llamo un liderazgo forzado por las circunstancias y alimentado por el amor maternal, por la necesidad de, pues, de localizar lo que un día me arrebataron. Pero en ese caminar, pues he conocido cientos de personas que también tienen un hijo, un hermano, un esposo, un sobrino desaparecido y se han convertido y hemos ido convirtiendo a vuestras guerreras en una familia de amor y de dolor. Pero pues creo que no me defino como una dirigente. Yo siempre lo he dicho, yo no soy líder de nadie, todas somos iguales, se vale opinar desde todos los puntos porque todas las voces son bienvenidas. Y pues no me defino como una persona que tiene que estar en una oficina, que tiene que estar solo mandando, y porque eso es ser un líder, ¿no? Pues esos son los líderes que yo conozco. Y a mí, pues no, mi verdadero liderazgo es pues en la búsqueda que se ejerce en el campo, con la varilla, con la pala, bajo el sol, en una fosa, cara a cara con la realidad que muchas queremos evitar y que muchas madres evitamos, que no aceptamos y que no queremos, pero sabemos que algún día tenemos que llegar ahí. Y bueno, pues mi liderazgo es incorruptible y horizontal. No me vendo, no, nada me compra, que me han querido comprar muchísimas veces, me han ofrecido el cielo, las estrellas, la luna y más allá y el infinito, pero pues no, yo no me vendo para nadie, no me defino por, por estar encima de nadie. Todas caminamos a la par, somos iguales, tenemos los mismos derechos y a mí me van a dar un peso que se lo den a todas, sino que no me den nada, ¿no? Esa es una, pues es una consigna que yo tengo y siempre lo he dicho ante las autoridades porque luego te jalan al oscurito y te dicen, le voy a dar esto, ¿qué quiere? ¿Quiere un carro? ¿Quiere un viaje? ¿Quiere dinero? Pues si me lo va a dar a mí y se lo va a dar a todas las que traigo atrás, adelante, ¿no? Venga de ahí, es bien recibido. Y bueno, pues mi sello creo que el rechazo a la cooptación política o gubernamental eh, es fundamental porque el gobierno no tiene voluntad política, mas sin embargo tenemos que estar haciendo muchísima política pública para tratar de hacerlo entender que lo que queremos es una, generar paz, que somos generadoras de paz, que estamos para aportar y esto avance, pero es algo que ellos pues no quieren, no quieren aceptar.
y sí nos ha costado pues mucho trabajo esa parte. Y bueno, pues ahora sí que mi liderazgo pues damos acompañamiento, bien lo decías hace rato, para lecturas de expedientes en campo, psicosocial, todo, ¿no? Somos unas todólogas, pero también pues enseñamos también la indignación transformadora, que pues porque el liderazgo tiene que combinar la firmeza absoluta frente a las autoridades, ¿no? Denunciando las omisiones, la simulación con la que actúan, y bueno, y darle el abrazo y el refugio para las familias que caminan conmigo y que tienen, igual que yo, pues un hijo, un hermano, un familiar desaparecido. Creo que eso pues sigue siendo la convicción inquebrantable de Sabuesos Guerreras, ¿no? Que por exigir presentación con vida, justicia, pero también vamos orientando a las nuevas que van llegando, que no saben qué hacer, que no saben para dónde recurrir, pero parece que trajeran otro chip, ¿no? Parece que el chip de las personas que hemos caminado y pasado por lo que ellas apenas van a pasar, como que para ellas es, no, no, tú no sabes, tú no, no es cierto, ustedes no lo hicieron, nosotros somos las únicas, y se entiende porque todo eso lo hemos pasado todas. Entonces, pues eso, ese es mi liderazgo y sobre todo, pues eso. No, uno escucha hablar a María Isabel y uno dice, pero ¿a qué horas? ¿Cómo le rinde el tiempo para hacer todo lo que hace? Le faltan horas al día. Sí, la verdad que sí, me faltan horas al día, ahora sí como la canción, pero sí, soy 24/7 y estudio derecho, estoy estudiando criminalística, ahorita le estoy dando a la fiscalía con todo y ya no quieren saber nada de mí. Pero yo dije que si la vida me alcanza y sé que si algún día no encuentro a Yosimar, lo estoy armando con todos esos cuerpos que voy localizando, esos restos, esos hijos que voy entregando. Y eso me va a llevar tal vez a tener un descanso, ¿no? El día que me toque irme, pero voy a dejar huella bien marcada. María Isabel, muchas gracias por responder esta pregunta. Nos hablas del liderazgo fundado en un colectivo que se vive como familia en el amor y en el dolor, de un liderazgo sin cooptación por parte de las autoridades, un liderazgo con principios, de un conjunto de buscadoras que son generadoras de paz y todólogas, y sobre todo esto que nos señalas de la digna rabia, la indignación transformadora para cambiar estas realidades. Pues yo ahora quisiera de aquí hacer el contrapunteo con Alejandra Cartagena. Alejandra busca a su madre, y tiene una historia muy diferente a la de María Isabel. Yo quisiera hacerle la misma pregunta a Alejandra, sobre cómo define su propio liderazgo, pero también acompañar esta pregunta de cuando las mujeres que se han vuelto figuras importantes, líderes, voces, a quienes se les escucha, hablan de cómo se volvieron líderes, hablan sobre todo de tener referentes en otras mujeres. Y yo quisiera, además de la pregunta, pedirle a Alejandra humildemente si nos puede hablar de qué significa en su historia la mamá Chela, ¿sí? Y qué significa también para ella la búsqueda de su madre, ¿sí? Perdóname, aquí tengo el nombre para no irme a equivocar. Leticia Galarza Campos. Eh, en la época en la que desaparece Leticia, que desaparece en 1978 por agentes del gobierno mexicano, y lo que representa ser una de estas hijas que a quien le desaparecen a la madre justo en lo que hemos llamado la guerra sucia. Entonces, pues adelante Alejandra, si quieres contarnos un poco de esta historia. Bueno, gracias por la invitación a Amnistía, a Red Lupa y a todas las organizaciones convocantes, a Silvia, Alfonso y por supuesto
el honor de estar compartiendo un espacio con Isabel. Bueno, me hiciste un nudo en la garganta, Silvia. Para mí ha sido como muy fácil durante pues muchos años acompañar a familias que buscan a su familiar desaparecido, que han sufrido violencia, feminicidio. Pero cuando hablo de mi caso, cuando hablo de mi mamá, pues siento que me vuelvo esa bebé, ¿no? Que se quedó sin ella muy, pues bebé, ¿no? Pues, ¿qué significa? Pues mi mamá Chela es la persona que se hace cargo de mí. Cuando yo tenía aproximadamente 6 meses, mi mamá era guerrillera de la Liga Comunista 23 de septiembre y ella estaba siendo seguida por la Dirección Federal de Seguridad y es que para ponerme a salvo me entrega a otra familia, ¿no? Y esa es la familia de los Cartagena. Y bueno, mi mamá, luego es raro decirlo, ¿no? Pero mi mamá Chela, mi mamá Leticia me entrega a mi mamá Chela en la Central del Norte y le dice, cuídemela durante un mes, lo que me dejan de seguir. Y bueno, mi mamá ya no regresó por mí. Y bueno, yo crecí con otros apellidos en Jalisco, con la familia de los Cartagena. Conocí a mi familia materna aproximadamente a los 5 años, que me encuentra mi familia materna, y a mi familia paterna a los 8 años, ¿no? Mi papá también era guerrillero, él fue asesinado antes de yo nacer, mi abuelo también desaparecido. Bueno, en la familia hay 9 familiares entre desaparecidos y asesinados, ¿no? Y con ello, pues les digo que yo me recuerdo mucho de niña siempre como con un vacío, como con algo que siempre se me movía. Yo muy pequeña, a los 5 o 6 años, ya sabía que mi mamá no era mi mamá, ¿no? Entonces siempre era como la pregunta, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está mi mamá? Porque pues cuando eres niña no entiendes muy bien que tu mamá desapareció, ¿no? Eso es complicado. Y bueno, ¿qué me llevó aquí? ¿Qué me llevó a esto? Es que sin saberlo todo el tiempo, mi mamá, Leti, su desaparición ha sido sin duda alguna la presencia más permanente en mi vida, ¿no? Todo lo que yo hago siempre es desde cómo encontrar a mi mamá, ¿no? Siempre va hacia allá, ¿no? Todo el tiempo va hacia allá. Todo el tiempo va hacia preguntarme cómo hubiera sido si mi mamá estuviera conmigo, cómo hubiera sido nuestra convivencia, ¿no? A veces me imagino diálogos con ella, ¿no? La imagino cuando yo peino a mi hija peinándome a mí, ¿no? Entonces, sin duda alguna, a diferencia de Isabel, yo no recuerdo a mi mamá, yo no tuve a mi mamá. Y bueno, yo siempre les digo que no soy una víctima, ¿no? Eh, He tratado como justamente en mi historia, que es atravesada, ¿no? Por mi cotidianidad, que todo el tiempo es buscar, siempre he pensado que buscar a mi mamá ha significado disputarle la verdad al Estado, ha sido interpelar al Estado, ha sido exigirle al Estado, ¿no? Y en el camino me he encontrado con muchísimas madres, con muchísimas familias, con amigas, con hermanas, ¿no? De vida, ¿no? Que buscamos juntas, ¿no? ¿Cómo entiendo el liderazgo? Pues yo lo entiendo como abrir camino, como el escuchar, acompañar, cuestionar, ¿no? Cuando debe de ser necesario, ¿no? Cuestionarme incluso a mí misma en las prácticas que pueda tener, ¿no? Siempre pienso en mi mamá, siempre que encontramos a alguien digo, ya vamos, Helen, ya vamos, ¿no? Ten fuerza, ahí vamos, ¿no? Pero sin duda algo que quiero decir es que yo no creo que no debemos de romantizar la búsqueda, ¿no? Estamos aquí, y lo decía Isabel muy bien, no fue algo que yo busqué, ¿no? No fue algo que yo tampoco busqué. Estamos aquí porque el Estado no ha hecho lo que le toca, ¿no?
y el Estado no ha prevenido y no ha atendido, ¿no? La desaparición de mi madre es de los años 70, finales de los años 70, ¿no? Ahora estamos hablando casi 50 años después de que tenemos una crisis de desapariciones que no ha sido atendida, ¿no? Y puede ser que no todas sean desapariciones forzadas, sin embargo, el Estado tiene obligaciones, ¿no? Y no las ha cumplido, ¿no? Y si no reconocemos la problemática en la que estamos, pues evidentemente no va a haber una política de prevención y de atención, ¿no? Yo ponía aquí que buscara significado vivir rotas, pero no vencidas, ¿no? Yo cuando escuchaba a Isabel pensaba cómo sostiene la esperanza en un país donde nos queda a veces muy poco, ¿no? En un país que a veces da miedo salir, ¿no? Y bueno, creo que yo me quedaría ahí y bueno, solo decía, ¿qué fue mi mamá Chela para mí? Pues mi mamá Chela fue sin duda alguna la figura más importante en mi vida, ¿no? Una mujer que decide adoptarme, que todo el tiempo, yo recuerdo que todo el tiempo era mi hija va a ser abogada, mi hija va a ser abogada, mi hija va a ser abogada y soy abogada, ¿no? Y siempre decía, va a defender a los pobres, ¿no? Y yo decía, no, mamá. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Creo que sin duda alguna llevo la sangre lo roja, pero también llevo la solidaridad de una mujer, ¿no? Como fue mi mamá Chela, una mujer que todo el tiempo fue solidaria con el otro, con la otra, y que todo el tiempo me dejó muy claro que tengo que ser leal, que tengo que ser congruente, ¿no? Y creo que con eso, con esa educación y con la sangre de mis padres, pues es con lo que todo el tiempo estoy siempre dando pasitos, buscándola a ella y pensando que el día que regrese, ¿no? Retomar todo aquello que nos arrebataron. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Mira, yo me quedo con algunas cosas que nos refieres sobre el liderazgo es cuestionar esas preguntas permanentes que te haces. Y yo, además de la búsqueda, también quisiera notar que Alejandra trabaja aguerridamente en contra de las violencias contra las mujeres. Su trabajo tiene como abogada, como defensora, como investigadora, está enraizado en el estudio profundo de qué es lo que lleva a la sociedad a violentar a las mujeres en México y cómo responder frente a esa violencia. Entonces, en ese cuestionar, en esa pregunta de la investigadora, también Alejandra basa su liderazgo. Y repito aquí la frase que también nos regalas, Alejandra, de vivir rotas, pero no vivir vencidas, ¿no? Que creo que representa para muchas buscadoras un ideal basado en la esperanza y en eso que también mencionabas de con cada encuentro, con cada localización, vas avanzando más para encontrarte con tu madre, ¿no? En la esperanza de que la vas a lograr localizar. Bien, yo quisiera pedirle a los participantes de este chat que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat, que vamos a tener un espacio para las preguntas, entonces animarles a que pregunten, a que disfruten estas dos grandes mujeres y vamos a pasar a hablar sobre el llamado colectivo. Aquí un poco es preguntarles por qué fue necesario trabajar con otras, cuál es la diferencia entre buscar solas y buscar con otras, y también en organizarse bajo una figura de colectivo, ¿no? O en pertenecer, como en el caso de Alejandra, a un consejo ciudadano de búsqueda, que también es trabajar con otros y trabajar en función de esto que nos rebasa. No solamente es nuestro caso, sino el caso de todos, todas las que buscan, pero también es eso demanda una acción de pensarse no solamente en decisiones individuales, sino de hacer consensos, de hablar, de buscar el camino, de solucionar lo difícil que también es articularse en colectivo.
Y sobre eso, ¿cuál ha sido su sello personal? O sea, en esas organizaciones donde comparten con otras, ¿sí? Donde comparten el trabajo con otros compañeros de búsqueda o con otros investigadores o con otras personas que están muy interesadas en la problemática de la desaparición y que ustedes ejercen un liderazgo importante. ¿Cuál es el sello personal que siempre buscan transmitir? Entonces, con esas preguntas me voy con María Isabel. A ver, ¿cuál es la pregunta primero? ¿Por qué trabajar con otras? Con otras, sí. Bueno, Y lo eh, difícil y cuál es la dificultad de eso. ¿por qué trabajar con otras? Porque creemos que trabajar individual nos paraliza. De por sí la desaparición nos paraliza, pero el salir y solas es peor. La rabia compartida, pues se convierte en fuerza, definitivamente en fuerza organizativa. Cuando te desaparecen a un hijo, una hermana, una hija, un esposo, una madre, las instituciones se aíslan y buscan la manera de hacerte sentir culpable o de hacerte sentir débil. Ellos lo que quieren es, lo que menos quieren es que te organices. Y bueno, pues trabajar con otras madres, otras hermanas, hijas, nos devuelve la dignidad, porque juntas gritamos y el grito es mucho más fuerte. Yo tuve que aprenderlo, ahora sí que a golpes, ¿no? A golpes y a cerradas de puerta, tuve que entender que sola no podría, que tendría que hacer algo para que mi grito fuera más fuerte, porque empecé gritando sola. Pero después tuve que hacer toda una red como la araña, empezar a ver qué animales me rodeaban, ¿no? Entre ellos la araña, entre ellos la gallina, que es bien protectora y yo soy así. Y eso me dio o nos dio a entender que si buscamos solas, pues nos matan o nos desaparecen o simplemente nos ignoran. Nos ignoran totalmente, pero si buscamos juntas, nos convertimos en una fuerza que el Estado no puede individualizar, menos invisibilizar, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, trato de hacer las redes primero sola, porque al primero caminaba sola, pero después cuando las familias empezaban a verme que yo era un poco ya más pública porque iba, gritaba, hacía una marcha, hacía esto, y se empezaron a unir. Yo aún me sentía invisibilizada, entonces tendría que buscar la manera que el mundo me viera. Yo necesitaba que el mundo viera que en ese estado, estamos hablando de Sinaloa, que ahorita tenemos una tremenda cifra de desaparecidos que de veras no podemos salir de casa porque están arrasando parejo. Pero yo quería que el mundo supiera que en ese estado había desapariciones, porque había colectividades, pero no gritaban, porque las colectividades estaban trabajando con el gobierno. Lo que empiezo a hacer es hacer una red de apoyo con la prensa. La empiezo a agarrar de mi aliada, empiezo a aliarme con la prensa, empiezo a buscar organizaciones que no eran de la misma, pues de lo mismo que yo hacía y tendría que buscar fuerza en ello, ¿no? Ahí fue como fui agarrando fuerza, pero también fui agarrando amenazas de muerte. Hasta la fecha, pues tengo 13 amenazas de muerte. eh, y ahorita tengo un perfil bajo, no puedo andar mucho en el escándalo que me encanta, pero no puedo, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera de trabajar con otros o con otras, que la verdad, pues eso, que no nos paralice pues el dolor, porque sí te paraliza. Entonces habría que dejarlo abajo de la cama. Y no sé cuál era la otra pregunta. Tu ¿Cómo? sello personal, Mi sello personal. Creo que mi sello personal es el abrazar sin palabras. Para mí, el abrazar sin palabras lo aprendí
porque nunca nadie a mí me dio un abrazo. Cuando desaparece mi hijo, a mí nadie me abrazó, nadie me dijo, Isabel, todo va a estar bien, nada, no va a pasar nada, te voy a acompañar, te voy a hacer, vamos a irnos por aquí, vamos a hacer, irnos por allá. Nadie, absolutamente nadie. Entonces yo tuve que aprender a hacer lo que no hicieron conmigo, ¿no? Yo empecé a abrazar sin decir ni una sola palabra. Solo me decían, es que yo soy la mamá del desaparecido. Yo llegaba y la abrazaba con todo, todo, y trataba de que mi corazón quedara junto con su corazón, ¿no? O sea, abrazar ese abrazo, que queden juntos los dos corazones, y pues las personas lloran, lloran, y hasta la fecha me agradecen ese abrazo sin palabras. Y creo que es lo mejor que hay. Ese es mi sello personal siempre. A mí me gusta mucho abrazar. María Isabel, gracias. Mira, esto que nos cuentas sobre cómo tejer redes como la arañita y cómo ser esa gallina que cuida Sí. a todos los familiares que conforman el colectivo, la fuerza del grito conjunto, del grito que no se puede romper, y el poder que tiene la búsqueda en colectivo. Y, y sobre todo esto que creo que es cada vez un denominador común en todas las buscadoras en este país, y es que a pesar de las amenazas, a pesar de los retos que enfrenta salir a la búsqueda, no se deja de hacer. Es parte de la consigna. Eh, pero también, y tú lo dices claramente, en este momento tienes bajo perfil, pues estás cuidándote, porque también es eso, ¿no? Un buen liderazgo necesita también ser cuidado, cuidado por el colectivo, pero también una decisión personal de las madres que buscan es, eh, pues lo más importante es que estén vivas para seguir buscando. Y cuando hay riesgo y cuando hay estas amenazas tan graves, cuidarse, bajar el perfil, detenerse un poco es parte de ejercer Es también ese parte. liderazgo. Así es. Entonces, felicitar esa decisión, María Isabel. Gracias. Y bueno, paso ahora con Alejandra. Si quieres, Alejandra, te recuerdo por qué trabajar con otras, cuáles son los aprendizajes de caminar en conjunto, en colectivo, cuál es la característica principal del liderazgo de las mujeres y tu sello personal. Sí, bueno, ¿por qué trabajar con otras? Porque ninguna transformación, ninguna búsqueda se puede construir en soledad, ¿no? Creo que la desaparición de nuestros familiares nos enseñó, además del dolor, nos enseñó también algo muy poderoso, ¿no? Frente a estas desapariciones que las ha querido poner el Estado como hechos aislados, como que se lo buscaron, como que en algo andaban, ¿no? Me parece que no me parece la respuesta de las mujeres, de las madres, de las hermanas, de las tías, de las hijas, ha sido construir una red colectiva, ¿no? Ha sido ponerle el cuerpo al Estado y me parece que desde la guerra de Calderón hasta la fecha hemos sido las mujeres quienes hemos puesto el cuerpo, quienes hemos interpelado al Estado, ¿no? Trabajar con otras también ha significado reconocer la experiencia de la otra, el conocimiento, ¿no? El encontrarte con distintas visiones, encontrarte con otras voces, encontrarte también con la alegría, encontrarte con el dolor, ¿no? Encontrarte con la empatía, encontrarte con el enojo, con la rabia, ¿no? Y sobre todo, ser una voz fuerte, ¿no? Isabel lo decía, difícilmente en lo individual te hacen caso. Cuando saben que eres de un colectivo, cuando acompañas a las otras, creo que lo colectivo permite construir más allá del estigma, del dolor y de todo lo que el Estado ha querido luego hacernos como a un lado, ¿no? Dividirnos, ¿no? Y creo que una cosa que ha hecho el Estado durante mucho tiempo es estigmatizar a quienes desaparecen, ¿no? Y desde esa estigmatización lo que provocan es decirle a la sociedad que las personas que desaparecen son malas, entonces no se junten con las familias, ¿no? Entonces
incluso empezamos a vivir el aislamiento, ¿no? En muchos espacios. O yo escuchaba el lunes a una madre buscadora que acompaño, que me decía que incluso ella de un interior del estado, que ella su tienda, cuando desaparecieron a su hija, dejaron de ir a comprarle a la tienda, ¿no? La tuvo que cerrar, ¿no? Porque hay todo este estigma de quienes buscan, de quienes buscamos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, creo que lo colectivo es fundamental, ¿no? Yo siempre digo, luego a veces recibo muchas alabanzas y la verdad yo les digo, no, todo lo que yo hago no es porque yo sea maravilloso en el mundo, sino porque tengo a gente maravillosa, compañeras maravillosas que me acompañan, ¿no? Desde la compañera que me baja fotos de la prospección a donde vamos, o sea, hay un montón de acompañamiento, ¿no? Cuando voy a un juicio, compañeras que me sacan las copias, que me ayudan, entonces siempre hay un montón de compañeras que nos ayudan a caminar y acompañar a las otras, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi sello? Pues la verdad no sé, dice que luego soy muy mandona, no sé si sea ese mi sello. Luego soy de, hagamos esto rápido, rápido, ¿no? Y luego yo me descubro que sí soy un poco mandona, pero creo que algo que me caracteriza es que siempre quiero estar aprendiendo y siempre estoy pensando cómo acompañar de mejor manera, ¿no? Justo una de las últimas cosas que he hecho pues fue estudiar esta especialidad en identificación humana, porque digo, creo que es necesario acompañar también desde ahí, tener más claridades, ¿no? Entonces, mi sello creo que es que soy solidaria. No abrazo mucho porque yo les decía, muy poca gente, si no me conoce bien, no sabe que tengo una mamá desaparecida, porque justamente yo les decía, cuando yo estoy en mi posición de hija de Leticia, vuelvo a ser esa niña de 5 años que lloraba por no entender cuando veía la foto de alguien que era igual a mí y no era quien estaba conmigo, ¿no? Y bueno, creo que hay que construir en lo colectivo, ¿no? Evidentemente, decías lo del consejo, podemos tener diferencias, ¿no? En todos los espacios podemos tener diferencias con las demás personas, pero sin duda lo que nos debe mover en todo momento es encontrar a las nuestras y a los de todas, ¿no? Y con ello también, algo que a mí me parece sumamente amoroso, porque hay que decir lo que es amoroso, las madres buscadoras buscan a los suyos, a los nuestros, pero también siguen buscando para que los que no han desaparecido no lo hagan. Es decir, buscan para prevenir, acompañan, gritan para cuidar a los nuestros, ¿no? Entonces me parece que, lo decía hace rato, las madres buscadoras son quienes sostienen a un país, ¿no? Donde nos han construido fosas y son ellas quienes han puesto flores en ellas, ¿no? Y esto sin romantizar, ¿no? Esto diciendo que no sé qué sería este país sin esa esperanza y ese corazón que ponen las madres buscadoras. Gracias. Gracias, Alejandra. Un montón de cosas nos dices. La importancia de reconocer a la otra con la que compartimos, con la que caminamos, el trabajo en equipo, ¿sí? Y cómo somos, como al final del día, aunque ustedes son la cara visible, detrás hay muchas trabajando para que la chamba salga y para que la búsqueda pueda tener como esa dimensión y ese alcance. Eh, y esto último que nos dices, ¿no? El de buscamos para prevenir, para cuidar a los nuestros. Pues usted está muy, me están narrando lo más bonito, lo más interesante del colectivo, todas las bondades que tiene este caminar en conjunto y demás, pero yo sí quisiera que nos contaran un poco cuál ha sido ese momento difícil donde ustedes han estado a punto de decir no más. O sea, ya no tengo cómo seguir. Un momento en el que les haya costado trabajo, en el que se hayan tenido que sostener de algo
de algún pensamiento, de alguna convicción, para no tirar la toalla. ¿Mm? Eh, Sé que me estoy saliendo del libreto, pero pues le pediría a María Isabel, por favor, si nos puede compartir algún momento de esos de quiebre, de ruptura, de oscuridad. Pues mira, en la colectividad, pues somos una familia muy grande, ¿no? Pero como todas las familias, hay buenos momentos, pero también hay malos momentos. Hay, hay de todo, hay enojo, hay insultos, hay risas, hay pasas, es otro tipo de vida. Y la verdad, voy a hablar en lo personal, a mí me ha pasado en las ganas de decir, ya, pues, ya. Por aquí hay algunas de mis compañeras que están viéndome, me sacan el tapón que les esté yo hable y hable y que no me contesten, ¿no? Por el chat o que necesito una información y no me la pasen. Y ya les digo, ya, ya me cansé, ya, ya. Por más que les pongo todo de acá en la bandeja de plata y necesito ayuda, quiero que hagan y me ayuden porque es una colectividad. Y lo vuelvo a repetir, soy mamá gallina, ¿no? No quiero que mis hijos hagan nada y ay, los acojo y los meto abajo de mis alas y que ahí estén los niños. Bueno, pues así tengo a las mamás, ¿no? Mal acostumbradas. Pero cuando necesito la ayuda, yo quiero tirar la toalla porque no puedo sola, ¿no? Pues tengo que gestionar aquí, tengo que ir para allá, tengo que llevar para acá. Entonces es donde digo, pues ayúdenme, necesitamos. Pero yo creo que más que algo más fuerte, pues no, la frustración con las autoridades, los pleitos cuando sales de ahí, que desafortunadamente eso te lleva pues a enfermarte, ¿no? A enfermarte porque tanta frustración, tanto coraje, pues tanto retenido, algún órgano de tu cuerpo pues lo va a resentir y va un día lo va a sacar. Que si tienes diabetes, que si te dio cáncer, que si tienes la presión alta, pero en colectividad nos cuidamos, estamos todas juntas, aunque estemos peleando y aunque al rato ya no me hable, aunque se haya salido Juanita, Perenganita, pues al rato regresa y hay que darle su tiempo a todo, ¿no? Yo siempre he entendido esa parte, que si alguien me dice me voy a salir, está bien, que te vaya bien, ve, descansa y al rato regresa, ¿no? Porque también se vale llorar, se vale pelear, se vale gritar, se vale aventar la toalla, también de vez en cuando, también se vale bailar, se vale gritar, cantar y hacer. Pero no, yo no puedo tirar la toalla y creo que en colectividad y cuando tienes un hijo desaparecido, no puedes tirar la toalla. No puedes porque hay algo que no te permite tratar de decir, ay, pues ahí te va y hay que se van como puedan. No, yo creo que el vientre es mucho más fuerte, reclama más y pues el hijo, el esposo, el hermano, el sustento de la casa. No, no se puede, no se puede, no se puede. Incluso el día de mañana, sábado, tenemos unos talleres con unas psicólogas que le van a dar un taller a mis compañeras, pero antes yo me siento con ellas y les digo, a ver, ¿de qué les van a hablar? Díganme, no, pues mira Isabel, una cajita, vamos a ver si lo dejan ir, si lo sueltan, hombre, te van a acabar, se te van a ir encima todas y te van a desgreñar. O sea, no puedes decirles eso. Entonces, son cosas que a veces dicen, no, pues tiro la toalla mejor, me voy. ¿Y qué necesidad tienes de estar batallando, de estar haciendo corajes gratis? Porque aquí, pues sabemos que las verdaderas luchas no tenemos un peso. Pero las que no quieren pues las que no, pues ya sabemos qué es lo que quieren, ¿no? Sobre todo ahorita que viene lo político, pues las hemos visto donde tienen que estar. A nosotros nos buscan y nosotros no queremos saber nada de los políticos. Nosotros queremos seguir trabajando y seguir avanzando y seguir aportando a las autoridades para que hagan su trabajo, para que ellos en realidad hagan lo que tienen que hacer. Eso.
Gracias, María Isabel. Y le doy la palabra a Alejandra. Y bueno, yo creo que bueno, yo ponía como 4 cosas que han sido como ¿no? Creo que una ha sido la muerte de compañeras, ¿no? Creo que eso, justamente el 14 de mayo murió una de ellas y eso para mí ha sido a la fecha muy, muy fuerte, ¿no? Y eso ha dicho, o sea, eso yo de repente dije, necesito como separarme un poco y respirar, ¿no? Eso ha sido una de las cosas que ha querido soltar la toalla, ¿no? Lo otro, pues incidentes de violencia que he tenido, ¿no? Yo recuerdo este incidente más grave que tuve, que yo pensaba, luego te dicen, es que te pasa toda tu vida por la cabeza, y yo, no, no es cierto, es en segundos, ¿no? Y yo después de eso, yo pensaba justamente que yo no quería que mi hija viviera teniendo una madre desaparecida, ¿no? Entonces yo también tuve que bajar pues el ritmo, la presencia que yo tenía. Lo otro es que me causa mucha frustración que estemos trabajando en espacios justamente importantes, ¿no? Y que te encuentres con compañeros que son misógenos, que son violentos, y que todo el tiempo estén obstaculizando y que no te dejen avanzar. Que no avanzan, pero tampoco dejen avanzar. Y creo que eso a veces digo, ay, me voy de aquí, yo qué necesidad tengo, ¿no? Yo sigo en otros espacios, ¿no? Creo que eso a veces sí me causa como mucho conflicto, pero creo que lo más fuerte ha sido pensar que mis hijos, mi hija, podría no crecer con su madre, ¿no? Y la muerte de compañeras, ¿no? Creo que algo que luego nos pasa a las defensoras es que no hay autocuidado, ¿no? Luego hablamos mucho, estamos cuidando a nuestras compañeras, sobre todo cuando con las personas que acompañamos, que, a ver, no tome coca, tome agua, trae su pastilla de la presión, trae esto, y una no hay autocuidado, ¿no? Creo que eso es como luego una autocrítica también que yo me hago, pero creo que ha sido como lo más fuerte, ¿no? Y por supuesto, hay grandes diferencias en muchos espacios, pero lo decía hace un momento, ¿no? Creo que lo que más nos sostiene es justamente encontrar a las nuestras y a los nuestros, ¿no? Y creo que una ventaja que yo tengo es que los espacios donde más participo son espacios feministas, ¿no? Donde las compañeras clave en el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio somos compañeras que todo el tiempo nos estamos apapachando, queriendo, acompañando, echándonos porras, llorando, gritando juntas también, maldiciendo juntas, ¿no? Pero creo que eso a mí me ha sostenido muchísimo en seguir buscando, ¿no? Hoy justo me pasó algo muy, muy curioso que una señora que encontré en un espacio me faltaba dinero para pagar algo y ella sacó y lo pagó y yo volteé y le digo, ay, muchas gracias, mire, yo trabajo aquí, mi hija, no se acuerda de mí, pero usted me ayudó tal día, ¿no? Y yo decía, híjoles, qué bonito es encontrarte con esto y ojalá eso que hacemos todo el tiempo, caminando con las otras, sea algo que cosechen mis hijas y que cosechen otros y otros. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahí tienen, queridos amigos, amigas, amigues que estamos aquí reunidos con estas dos mujeres. Esto que, a pesar de que lo viven ellas, continúan con estas amenazas, con lo que significa la muerte de una compañera, lo que significa también las diferencias con otras que ejercen liderazgos que no son, digamos, honestos o íntegros, y estar ahí dando la pelea y continuar ejerciendo esta búsqueda. Bueno, ya nos acercamos a la última parte de esta conversación y yo quisiera invitarlas a hablarnos un poco de los logros, de lo que han logrado en esta lucha. ¿Qué cambios han visto ustedes en las autoridades? ¿Qué cambios han visto
para María Isabel en estos 9 años, para Alejandra en todo este tiempo también que lleva de activismo. Eh, qué logros, retos que ha tenido y las ganancias, ¿no? O sea, hoy en día, ¿de qué pueden ustedes como sentirse orgullosas? Eh, ¿Qué cosas pasaron porque precisamente se creó el colectivo? ¿Sí? ¿En dónde fue que estuvo ese cambio? ¿Dónde lo lograron? ¿Sí? Y también el reto a futuro, ¿no? O sea, hacia los cambios que quieren, hacia cómo sería de bonito que pasara qué, que las autoridades, las instituciones hicieran qué, que ustedes lograran qué con estas luchas y este activismo. Entonces, le doy la palabra a María Isabel. Bueno, ¿qué hemos hecho los colectivos y qué podemos presumir? ¿No? Exacto, sí, Claro, ¿qué podemos resumen. presumir? Porque Ah, creo que a pesar del dolor y de las lágrimas que derramamos y de toda esa frustración que tenemos, pues nos tenemos que convertir en resiliencia, ¿no? Pero también tenemos que ser una resiliencia motivadora, una resiliencia aportadora, no solo resiliencia como como el agua que se queda así a veces estancada y ya, ¿no? Creo que, pues, desde lo colectivo, desde cuando yo formo Sabuesos Guerreras, lo hago por la necesidad de que veo que no hay investigación, de que no hay búsqueda real, que no hay, incluso no había una comisión de búsqueda, no había una comisión de víctimas, no había una homologación a la ley general que ya estaba pues, proclamada por Peña Nieto. Y pues todavía sin ser abogada, sin tener tantos estudios, ni saber ni conocer tanto, pues dije, tengo que hacerlo, me tengo que acercar y buscar la manera de empujar primero con esa ley, que baje al Estado para poderla pues utilizar. Sabía que si no bajábamos esa ley, pues no íbamos a poder crear una comisión de búsqueda. Nos costó golpeteos, nos costó bajar esa ley, estar en el Congreso del Estado con algunas compañeras de día, de noche, tratando de que ellos pues aprobaran y nos ayudaran a bajar la ley en el Estado. Lo logramos en el 2019, en el 2020, porque eso fue 16, 17 y 19. Y y a raíz de ahí, pues ahora habría que venir a tratar de pelear con el gobierno, porque eran pleitos para hacer las comisiones de búsqueda, la comisión de víctimas, porque precisamente nosotros hacíamos el trabajo del Estado, solas, sin acompañamiento, solas, sin absolutamente nada, o sea, con nuestros propios recursos. Peleamos tanto para que el retroceso ahorita pues sea bastante grande de parte de las mismas compañeras, pero creo que de eso me siento orgullosa de haber homologado la ley en el estado, de haber pues logrado que se formara la comisión de búsqueda, que se conformara la comisión de víctimas, que el gobierno del estado nos abriera las puertas para escucharnos y que tenemos una política pública bastante abierta con el gobierno municipal, estatal, no puedo decir federal, pero al menos en el estado, sí, eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los colectivos pasamos de ser víctimas temerosas, pues a ser movimiento social. ¿No? Pasamos a hacer movimiento social, algunas, hay algo otras que no, ¿no? ¿Por qué? Pues ya colectivamente, pues proponemos leyes, creamos protocolos, enseñamos a las propias autoridades a hacer su trabajo. Nos acaba de pasar con un perito, ¿no? Que encontramos 5 fosas, 6 fosas, perdón. En cada fosa de 2 metros había, pues, había restos, había cuerpos. Trabajamos de martes a viernes las fosas y el sábado nos quedó una fosa con 2 cuerpos que habría que trabajar, mandan un perito. Ese perito llevaba 3 alumnos de segundo año de criminalística
lo primero que hace al llegar es pararse donde está la cinta amarilla y dice, ¿qué voy a hacer? Porque yo nunca he practicado una fosa, nunca he trabajado una fosa. Y yo todavía me acerco y le digo, si me permites, puedo decirte lo que dijo el antropólogo, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Pues me ignoró y ella le dijo a los tres muchachos que se metieran. Uno de ellos le dio la orden, ella le dio la orden que se metiera a la fosa. El joven literal brincó a la fosa clandestina, lastimando los dos cuerpos que estaban ahí, sin guantes, sin cubrebocas, sin traje, sin absolutamente nada. Y lo que hace es agacharse, sacar la tierra y decir, aquí hay restos, ¿no? Con las manos. Y yo estaba que me llevaba la china y todavía la mujer manda a traer la máquina y le dice, mete la máquina, sácame una cucharada de tierra. Y yo estaba infartadísima, ¿no? Estaba infartada y más me infarto cuando escucho que dice, pásale el colador porque va a cribar adentro de la fosa. Y yo, o sea, mis compañeras que hemos caminado juntas y saben cómo se procesa una fosa, les decían, no, no, eso no se hace. Lo único que hice fue tomar el teléfono, tomar un video y mandárselo a la directora de servicios periciales y decirle que o paraba eso o la iba yo a sacar de las greñas literal, ¿no? Ahorita estamos en un pleito porque ella se ganó pues una denuncia en el órgano interno. Tal vez en otra ocasión pues nosotros no sabríamos qué hacer y lo hubiéramos dejado tal vez en solo gritarle, tal vez decirle que estaba mal e insultar y hasta ahí. Pero ahora ya no gritamos, ya no insultamos. Ahora actuamos conforme a la ley. Incluso pues estamos esperando la resolución del órgano interno, sino para irnos a lo penal, porque eso equivale a eso, ¿no? Y al final nos dice la mujer que por qué no educamos a nuestros hijos para no andarlos buscando en una fosa clandestina. Entonces creo que ahí con las autoridades nos hace falta muchísimo, muchísima sensibilización de enseñarles nosotras a ellos, porque es lo que les hace falta. Pero de ahí para nosotros, pues, y para la sociedad, pues que tienen que despertar, porque esto ya lo hemos visto que no necesitas estar metido en nada, ni andar en nada, ni estar, te toca porque estás en un lugar mal parada, andas con la persona equivocada, pero creo que no debería de haber lugares ni momentos equivocados, ¿no? Me quedo con eso. Gracias, María Isabel, por lo que nos compartes. Yo creo que te quedas corta en muchas cosas. Por ejemplo, en una entrevista que escuché, tú le decías a la periodista que hasta el momento hay 3 activistas de Sabuesos que ya se graduaron como abogadas Es y otras correcto, que ya están por finalizar sus estudios. es correcto. Esto va a ayudar con los planes a futuro, o sea, tu familia se está formando permanentemente. Y lo otro es el número de personas que conforman tu colectivo. Son 2.500 personas y Y buscan aumenta. 800 personas en el estado. Y sigue Eh, aumentando. Creo que Sinaloa sin Sabuesos tendría otra historia y Creo no que hubiera pasado todo lo que están viviendo en este momento. Entonces, sí. muchas Yo felicidades. digo, siempre digo que Yosimar tenía que desaparecer para que Sabuesos creciera y apareciera. Creo que era su misión, no la mía. A través de mí estoy haciendo lo que a él le tocaba. Gracias, María Isabel. Y le paso la pregunta a Alejandra. Sí, bueno, yo creo que, híjole, yo creo que toda la política pública, las instituciones que se tienen, pues es gracias a colectivos, a organizaciones de la sociedad civil. Yo, bueno, quiero decir de antemano que lo que voy a decir no es que haya sido solamente Claden o Alejandra Cartagena o el ITESO, porque con el ITESO he participado en varios procesos, sino que ha sido el conjunto, ¿no? La construcción con las colectivas, con los colectivos, ¿no? Por ejemplo, me parece algo muy importante que logramos fue la creación de Protocolo ALBA, ¿no? Que es este mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? El tipo penal de feminicidio,
¿no? En el país, que desde el observatorio estuvimos trabajando en varios estados, el protocolo de desaparición, las leyes en los estados en materia de desaparición, de declaración especial de ausencia, las direcciones de análisis de contexto, las creaciones de las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas. En el caso de Jalisco logramos, por ejemplo, el programa de apoyos a hijas, hijos víctimas de feminicidio, ¿no? Desde el ITESO, por ejemplo, trabajamos en la creación de las leyes, pero también como un compromiso con las y con los demás, hicimos una guía sobre qué hacer en caso de desaparición, sobre la declaración especial de ausencia, sobre las recomendaciones a nivel internacional para los municipios en materia de desaparición. Y bueno, creo que han sido un montón de logros importantes, ¿no? Creo que algo también fundamental que se ha logrado en Jalisco es lograr que las familias tengan reuniones de alto nivel con las autoridades, ¿no? Lo que yo les he dicho es que eso está muy bien, pero pues se tiene que pasar de reuniones a hechos, a implementaciones, ¿no? De nada nos sirven diálogos, mesas, si no pasamos de una escucha activa a realmente a tener una implementación de la ley general, que es sumamente importante, ¿no? Eso creo que es fundamental y bueno, yo creo que yo les digo que más que presumir, pues tristemente ninguna de estas instituciones deberían de existir si el Estado hiciera su trabajo, ¿no? Eh, Tenemos desde la guerra contra el narco con Calderón, que realmente no se reconoce de manera plena que hay una problemática de desaparición en el país, ¿no? Podríamos discutir si es sistemática, si es estructural. El hecho es que el Estado mexicano tiene un compromiso y no lo ha cumplido. Y eso ha significado que miles y miles de personas estén desapareciendo, ¿no? Y que lo complejo de la desaparición es que hace 5 años no hablamos de reclutamiento de adolescentes como lo hablamos ahora, ¿no? Ahora ya tenemos reclutamiento de adolescentes, entonces creo que es sumamente complejo todo lo que sigue pasando, pero sin duda alguna creo que los colectivos, las colectivas y las organizaciones de sociedad civil han logrado tener instituciones que atiendan esta problemática. Gracias. Alejandra, gracias. Yo diría que una de los aportes de Alejandra como investigadora es estar muy metida en las alertas de violencias contra las mujeres. Y yo quisiera resaltar ese compromiso que ella tiene porque finalmente es visibilizar el problema, ¿sí? De estas violencias. Y en el caso de las mujeres y niñas desaparecidas también es decirle al país que la desaparición de mujeres y de niñas también es parte de la violencia feminicida. Y sé que ella es una de las abanderadas de las alertas y de las que más presión hace con diferentes estados, en diferentes roles. Entonces, agradecerte mucho ese rol que desempeñas, además de la presidencia que tienes del Consejo Ciudadano, el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda, que es todo un reto y que esperamos ver. Luego nos cuentas en otra reunión los logros y lo que ha sido todo este periplo por el Consejo con las autoridades federales principalmente. Bueno, pues miren, hemos llegado al final como de las preguntas y la conversación que teníamos preparada para dar paso a las preguntas de las personas que asisten a este conversatorio. Yo quisiera empezar por Akira Lobato, que nos pregunta, y aquí voy a leer 3 preguntas y invitaría a Alejandra y a María Isabel que contesten la que quieran. Entonces, Akira Lobato nos pregunta, como personas solidarias, ¿cómo podemos apoyarlas a ustedes? Siento que a veces el discurso se enfoca más en apoyar a la búsqueda, pero a ustedes en particular, ¿qué podríamos aportarles? Esa es una. La otra pregunta que quisiera hacer, Flora Alejandra Corral Requejo nos pregunta, ¿han iniciado algún procedimiento en el ámbito internacional en contra del Estado mexicano? En caso afirmativo, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Sí? Y Axel Montoya nos pregunta,
Cuando hablamos del liderazgo de las mujeres buscadoras, ¿cuál debería ser nuestro papel como hombres? Y de quiénes queremos acompañar la causa sin ocupar los espacios que ya han construido. Bueno, son 3 preguntas bien distintas. Quisiera, quien quiera empezar a contestar, adelante. Bueno, yo voy a contestar desde la primera, yo creo. Y ahí le dejo a Alejandra la otra y luego la otra, sí. Bueno, creo que decía que podía ayudarnos a nosotros en lo personal, ¿no? Más allá de la búsqueda, más allá de, pues creo que para nosotros en lo personal, para mí tengo mucha gente que me manda una frase en el día y eso me hace el día más llevadero, ¿no? Me hace sentirlo cerca, sentir que están ahí. Es mi manera de decir que pueden hacer algo por mí o decir que puedes hacer algo por todas, es compartir las fichas, ver, por ejemplo, nosotros ahorita estamos recabando veladoras porque vamos a hacer un corazón grande en Palacio de Gobierno y siempre decimos, pues regálame 20 pesos, ¿no? Para comprar una veladora y es lo que quieren aportar, una vela, 2 velas, 3 veladoras, 4, no sé, los que sea, pero creo que es la manera de ayudar más espiritualmente para mí que pedir algo. Eso para mí. No sé, Alejandra. Sí, bueno, yo voy a contestar las 3. Tú Bueno, contesta. una, si he iniciado un procedimiento internacional, no lo he hecho. Em, ¿Qué se podía aportar para mí? A ver, yo siempre digo que buscando nos encontramos, ¿no? Y el hecho de yo, de no haberme criado con mi madre, me enfocó muchísimo a las hijas e hijas de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me hace muy feliz, y cuando les digo que me hace muy feliz, de verdad, me hace muy feliz, es que, claro, desde hace 11 años eh, hacemos una campaña de donación de útiles escolares para hijos e hijas víctimas de feminicidio y de desaparición. Entonces, que donen para ello, eso me hace muy feliz, ¿no? ¿Y qué más? Creo que algo que yo siempre digo es acompáñenos desde sin juzgar y desde la horizontalidad, ¿no? Acompáñenos desde el preguntarnos qué necesitamos y como dice Isabel, a veces solo necesitamos una palabra, a veces necesitamos un acompañamiento en silencio, a veces necesitamos un dulce, no sé, creo que es indistinto, ¿no? Y lo otro, ¿cómo pueden acompañarnos sin ocupar los espacios? Pues justamente lo que ya decía, ¿no? Algo que justamente luego nos topamos es que llegan compañeros y a lo mejor no lo hacen por maldad o porque lo quieran, pero llegan como mandando y queriendo ocupar nuestros espacios, ¿no? Entonces creo que es súper importante que siempre preguntamos qué necesitamos y en qué pueden ayudar sin tomar esos espacios, ¿no? Creo que algo que a mí me ha enseñado también mucho el acompañamiento con los colectivos es que no vean a las madres como sujetas de tutela, sino como sujetas de derecho. Quienes buscamos tenemos derechos, ¿no? Y no, a mí no me gusta posicionar a las compañeras como víctimas, ¿no? Sino posicionarlas en un espacio político, en un espacio de resistencia, de digna rabia, ya lo decía María Isabel, ¿no? Y bueno, pues eso, gracias. Bien, aquí tengo una pregunta para Silvia, Isabel. ¿cuál? Espérame, es que había una que decía del buscador, algo así. Ah, Como hombres buscadores, algo así. sí, primero te voy a leer Ah, la que te échale. dirigen directamente. Dice, Vale. Isabel,
Vivimos tiempos más agresivos en donde también desaparecen a las madres buscadoras. ¿Qué hacer y qué exigir a las autoridades? Esta pregunta te la hace Georgina Torres de Chihuahua, periodista. Sí, me conozco a la Georgina, creo que ya se salió. La invité y ya se salió. Este, pues mira, pues sí, muchas veces desaparecen a las madres, pues no puedo decir que sea porque andan en la búsqueda o porque están, como dice la gente, envueltas aquí está Georgina, aquí estoy, perdóname, dije que ya te había salido. Pero creo que sí nos matan por buscar, nos desaparecen. Incluso, pues aquí en el estado tenemos varias, creo que dos o tres compañeras que una fue desaparecida en Zacatecas, que fue a buscar a su marido allá y allá la desaparecieron y era buscadora acá. Han matado a Lilian, han matado a Aranza, o sea, hay muchas madres que han buscado y nos han desaparecido. Por eso tenemos que tener también cuidado porque somos personas públicas y tenemos a veces, pues hablamos y no nos damos cuenta quién está al lado de nosotros, ¿no? Y no sabemos qué intenciones haya o qué intereses estés pisando. Porque muchas veces, al menos yo, pues, ¿qué puedo decir? Yo nunca he recibido una amenaza que yo diga que es del crimen organizado. Yo pienso que las amenazas que yo tengo son del gobierno, porque el crimen ya me hubiera llevado. Ya me hubiera levantado, ya me hubiera desaparecido, ya me hubiera matado, ¿no? Pero porque es el que solo amenaza y el crimen organizado no amenaza y eso lo tenemos bien, bien, bien marcado. Y creo que con eso, sí. Gracias. Tengo dos últimas preguntas, se las voy a hacer igual para que ustedes decidan cómo contestar, cuál contestar. Esmeralda Sánchez pregunta, desde mi posición como familiar de un desaparecido y en este mismo caminar quisiera preguntar, cuando el impacto inicial desorienta y la burocracia abruma, ¿cuál consideran que debe ser la hoja de ruta mínima e indispensable que un familiar debe trazar en los primeros días para tomar el control de su propia investigación? Y la última pregunta es de Flor Alejandra Corral, que dice, en el estado de Chihuahua, entre muchas historias de personas desaparecidas, se encuentra la de Alondra María Nolasco. Su madre, María Jessica Corpus Moreno, lamentablemente falleció enferma de leucemia sin poder encontrar a su hija, sin apoyo del Estado y solicitando colaboración de la sociedad para costear sus gastos médicos. El Estado suele ser indolente ante esta crisis humanitaria. Esas son las dos últimas preguntas. No sé quién quisiera comenzar. Pues yo quisiera, si me lo permite Marisabel, ¿sí? Bueno, a ver, primeros pasos. Justo yo les comentaba que nosotros habíamos hecho una guía, que fue una guía que se platicó, se hicieron entrevistas con compañeras de colectivos y algo que decíamos en la guía es, a ver, cuando un familiar desaparece, eh, creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Y más en este contexto en el que ya sabemos qué puede estar pasando, ¿no? Entonces, lo que se ponía en la guía era que lo primero es siempre estar acompañada de alguien más, que pudiera tener un poco más de cabeza fría, ¿no? Para documentar. Yo siempre les digo, llevemos una libreta y vayamos documentando con quién hablamos, qué nos dijo, cuándo hablamos con ella, en qué momento, ¿no? A qué se comprometieron las autoridades, con quién hablé, con quién no hablé. Me parece que eso es fundamental, no tener a una persona que nos acompañe. Lo otro es que evidentemente la autoridad tiene obligaciones y su obligación es sábana de llamadas, geolocalización, reconstrucción del último lugar donde se les vio, entrevistas, ¿no? Pero también las podemos hacer nosotras, ¿no? Yo hasta croquis hago, ¿no? Cuando busco, hago un croquis, ¿no? De posibles cámaras eh, públicas, de cámaras privadas, porque estas cámaras tienen una capacidad muy mínima y cuando el Ministerio Público las pide, pues ya no hay videos, ¿no? Y si tenemos suerte de que los pidan.
Entonces creo que una de las cosas primeras es que nos acompañemos de alguien, ¿no? Luego nos preguntan mucho, ¿qué hago para ayudar a la mamá de mi amigo? Acompaña en estas cosas que luego no podemos hacer porque estamos como muy abrumadas. Lo otro que yo también recomendaría es algo que nos causa mucha ansiedad cuando alguien desaparece es no recordar, ¿no? No tener la información o no creer que la información que tenemos es importante, ¿no? Creo que es sumamente importante que toda la información que tengamos, por mínima que parezca, por que diga, bueno, es que no tiene sentido esto con esto, se la digamos a la autoridad, porque puede ser que cuando se empiecen a armar, ¿no? El rompecabezas podamos tener sucesos o hechos que nos van dando una hipótesis, ¿no? Creo que eso sería lo que yo recomendaría, ¿no? Que vayamos documentando, ¿no? Todo lo que vamos haciendo, las últimas horas que tuvimos eh, comunicación con nuestro familiar, pero también antes y después de la desaparición, ¿no? Hay elementos sumamente importantes antes, durante y después de la desaparición que nos pueden ayudar a tener hipótesis de qué pudo haber pasado, ¿no? Y bueno, yo me quedaría ahí y si me permiten, yo le pasaría a Amnistía la guía que hicimos, que no es la mejor seguramente, pero pues ahí es un instrumento ahí que quisimos hacer desde el ITESO. Gracias. Gracias, Alejandra. No sé si María Isabel tenga algo más que aportar a estas preguntas o pasamos a darle la palabra. Tengo dos manos levantadas. Pasamos, ¿Paso? pasamos. Sí, pasa. Si no Ok. nos da tiempo, pasa. Son solamente dos manos levantadas y con esto yo creo que ya estamos cerquita del cierre. Entonces le doy la palabra a Eric, Eric Zúñiga. Hola, buenas noches, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por darme la palabra, voy a ser muy conciso. Yo me presento ante mis compañeros que están aquí en la audiencia con ustedes y ante ustedes también. Soy Alex Zúñiga Sánchez y tengo 23 años, vivo en la Ciudad de México y a mí siempre me interesó, desde muy pequeño me interesó esta causa de las personas víctimas de desaparición aquí en el país. Yo afortunadamente no tengo ninguna persona en esa calidad, pero yo siempre he admirado a las madres buscadoras, a las mujeres buscadoras y a las personas en general, porque yo no podría vivir con ese dolor. Y para empezar, esa es mi admiración, más que otra cosa, y mi respeto absoluto ante su causa. Así que yo me fui informando poco a poco hasta llegar a un colectivo que se llama Buscando con Amor en el Estado de México, que he podido colaborar con ellos y me han enseñado varias cosas. De hecho, hace poco o recientemente, creo que ustedes sí deben saber muy bien, como un evento del 10 de mayo, ahí por Reforma, en donde hicimos, pues sí, un homenaje a las madres buscadoras que han fallecido en búsqueda de sus hijos y de sus seres queridos. Y, y de verdad yo entiendo mucho esa causa y sí he apoyado con donaciones, con información y con el acompañamiento que ustedes han dicho que es muy importante, pero mi pregunta es la siguiente, ¿cómo podríamos, bueno, yo que tengo 23 años, cómo podríamos yo apoyar de una forma más directa a esta causa? Porque yo lo digo, aunque yo no tenga ningún o un familiar, una persona en esta condición, sí me importa mucho esta causa porque yo le he dicho a las licenciadas, a las madres buscadoras que esto es una epidemia, o sea, no es posible que México, nuestro país que sea tan bonito, tenga este problema tan evidente y que los mexicanos, la verdad, muchos pasen de largo este problema. No es que quiera resaltar en ningún momento ni nada, pero en serio me gustaría más aportar a la causa, así que quien quiera responder, agradezco mucho su respuesta. Muchas gracias, Eric. ¿Quién le responde a Eric? Ay, no entendí su pregunta. Un Preguntando cómo él
que es un joven que le interesa esta causa, que ya acompaña a un colectivo en Estado de México, puede aportar más. ¿Qué espera de los jóvenes que quieren aportar, que se quieren sumar a la causa? Pues eso, precisamente lo que queremos es que sensibilizar a las personas que no tienen un familiar desaparecido y creo que si él se ha acercado a alguna colectividad, pues que la siga acompañando porque no sabe todo el bien que le hace a esa colectividad, que los solidarios estén ahí, ¿no? Porque muchas veces nosotros no vemos ciertas cosas que el solidario ve o siente, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos cegamos con una sola cosa y no pensamos más allá. Y la verdad, si está con alguna colectividad, que continúe, que invite a sus amigos a unirse a esa colectividad. Hay muchas madres que necesitan un abrazo de gente que no tiene un familiar desaparecido. Eso. Gracias, María Isabel. Y tenía a la señora Carmen Saucedo, pero luego me bajó la mano. No sé si la señora Carmen todavía Aquí quiere hacer. estoy, aquí estoy. No sé si me escuchan, espero que me escuchen y Sí. disculpen que no haga mi participación por escrito. Tengo más de 70 años, me cuesta mucho trabajo manejar la cuestión tecnológica moderna, entonces pues no me queda más remedio que pedir la palabra. Entonces, yo vivo en el estado de Colima y ahora sí que la tragedia en cuanto a mi hijo desaparecido se da en Sonora porque él se va a trabajar. Ante esto, he estado en dos colectivos. Hasta la fecha soy consejera ciudadana de la Comisión de Búsqueda del Estado de Colima. Participo en la mesa de desaparición porque pues realmente el que desaparece hoy le quita la oportunidad al que desapareció ayer o en la Guerra Fría, ¿verdad? Le quita la oportunidad de ser buscado. Pero efectivamente caemos en una situación de reunionismo, ¿sí? Ese es un grave problema. Hay que elaborar leyes. He escuchado que incluso ya hay quienes han terminado la carrera de derecho, pero pues no encontramos a nuestros hijos, ¿no? Podemos acumular títulos universitarios, pero yo creo que el objetivo es encontrar a nuestros familiares. Está la propuesta de la federalización porque mi hijo que tiene su domicilio en el estado de Colima, la Comisión de Búsqueda del estado de Colima, aunque yo soy consejera ciudadana, es mucha resistencia a que me apoyen a buscarlo. Recurrir a la Comisión de Búsqueda de Sonora es todo un problema, sí, porque pues, o sea, de Colima a Sonora no hay, no, ahora sí que no es cualquier distancia. Entonces, yo siempre he estado insistiendo en que efectivamente, pues, ¿para qué nos reunimos? Pues para trazar acciones, etcétera, ¿no? No nomás estar ahí, pues, viéndonos o hasta mentándoles la madre a las autoridades, ¿sí? Porque no hacen lo suyo. Pero lo de la federalización me parece muy importante porque si ustedes ven en el mapa, el estado de Colima es muy pequeño. La población del estado de Colima no llegamos ni a 800,000 habitantes en todo el estado cuando la delegación Iztapalapa tiene más de 2 millones de habitantes, ¿sí? O sea, para que ustedes se den una idea, pues de la gran diferencia y aún así no hay, ahora sí que una seguridad. Desafortunadamente, el estado de Colima compite con el de Guanajuato por el primer lugar en homicidios dolosos. Y es una tragedia la que vivimos. No es un problema el que vivimos, es una tragedia la que estamos viviendo. Así que lo de la federalización viene a solucionar muchas cosas, muchos problemas, porque pues, por ejemplo, Colima tiene una forma triangular, que uno de sus lados es el Océano Pacífico, pero el otro es Jalisco, que tiene el mayor número de desaparecidos, y Michoacán, que también pues es ahora sí un caos, ¿no? Ahí toda la violencia que hay y pues a nosotros siempre, ahora sí que hasta por debajo de la lengua nos da, ¿no? Incluso gente que transita por Colima, pues, y que venía de Michoacán, aquí la desaparecen, pero quién sabe a dónde se los llevaron.
y pedirle la autorización, el apoyo a la Comisión de Búsqueda de Jalisco o a la de Michoacán es verdaderamente un gran problema. Yo platicando con las autoridades les digo, bueno, pues entiendo Jalisco lo gobierna otro partido, pero Michoacán, que es Morena también como Colima, ¿qué pasa? No, no, sí, nos llevamos muy bien, pero el resultado es que no hay ese apoyo, esa colaboración. Entonces, aquí yo sí quisiera poner ya sobre la mesa, ya veo que hay dos, ahora sí, compañeras que viven lo mismo y que tienen ahora sí que gran experiencia, pues poner eso sobre la mesa, la federalización. Eso es lo que yo quisiera que se considerara, porque así yo también, cualquier cosa que yo le pida a Colima, porque el domicilio de mi hijo es aquí en Colima, se fue a trabajar a Sonora, no se fue a vivir a Sonora, sí, su domicilio sigue siendo aquí. Aquí es donde yo dejo mis impuestos. Aquí es donde está mi casa. No la rento, no la tengo prestada. Es mi casa, así que pago todos los impuestos, toda la serie de impuestos que se requiere. Y resulta que como fue en Sonora, no, pues Colima dice, no, pues es que no podemos, no queremos. En fin, es de veras es muy difícil andarlos buscando, pero también es muy difícil andarlos buscando con el no rotundo de las autoridades. Esa es, por favor, sí, poner a consideración la federalización de todo este problema. Sí, gracias. Señora Carmen, gracias por su intervención. No sé si Alejandra quisiera decir algo sobre la federalización. Sí, sí, bueno, sin duda alguna creo que uno de los primeros problemas que yo observo es que no se cumple con la ley general, ¿no? O sea, tenemos muy claro que si hay una desaparición en otro estado debería de haber una coordinación, ¿no? Y además la propia ley habla de instrumentos como registros, como bancos que nos permitan ir vinculando información, ¿no? Mira, a mí me parece que la federalización de todas las carpetas eh, de desaparición me parece que es algo sumamente complicado y que tendría que pensarse mucho. Les voy a decir primero porque a mí me parece que una de las problemáticas que yo he ido observando, sobre todo ahora que estoy en un espacio a nivel nacional, es que los estados se lavan las manos, ¿no? Los estados en realidad dicen, ay, pues se les hace muy fácil decir, fue la delincuencia organizada, no me toca, le toca a la federación, ¿no? Entonces los estados no han asumido hasta el momento una responsabilidad clara frente a la atención y prevención y sanción de las desapariciones en sus propios estados. ¿Esto qué implica? Que no están generando recursos, ¿no? Que no hay un recurso que realmente sirva para atender la problemática, ¿no? Porque siguen como, ahora yo les decía que luego han cambiado de estrategia, ¿no? Antes no recibían, antes no te recibían, ahora te reciben y te escuchan, pero seguimos en la misma, ¿no? O sea, nada más seguimos con una reunión más, con una reunión más, ¿no? Entonces, yo sí creo que la federación, creo que pasaría lo mismo, ¿no? Imagínense, 130,000 carpetas en la federación. Pues no va a haber forma de que la federación pueda atender todas las carpetas de investigación, ¿no? Yo creo que algo fundamental es el cumplimiento de la ley general y también algo de lo que no se habla y que también a veces no nos ocupamos porque nuestra energía está en buscar, en que se hagan investigaciones, es en denunciar a aquellos funcionarios y funcionarias que no hacen su trabajo, ¿no? Creo que esa ha sido una gran deuda que tenemos, que no hay rendición de cuentas. Es decir, si un MP no hace lo mínimo que debe de hacer conforme al protocolo homologado de investigación, pues lo que pasa al final es que está poniendo en riesgo la vida y la integridad de una persona, ¿no? Cuando un funcionario nos dice, vengan 72 horas porque solamente le puedo tomar la denuncia, pues ahí también hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, sí creo que lo de la federación de las carpetas sí se tiene que discutir de manera más amplia y también creo que es fundamental y muy necesario que los estados asuman las responsabilidades que tienen. Y les voy a poner un ejemplo. Son pocos los estados
que han asumido su responsabilidad frente a la violencia que viven las madres buscadoras, ¿no? Todo quieren mandar al mecanismo. Y si bien es cierto que el mecanismo tiene una responsabilidad, los estados también tienen una responsabilidad de prevenir y de proteger a las madres buscadoras que hacen el trabajo que ellos deberían de estar haciendo, ¿no? Es decir, no salimos de gusto, salimos porque el Estado no realiza su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Preguntarle a Alfonso cómo estamos de tiempo, si tenemos que cerrar ya o si podemos seguir en la conversación. Estaría buenísimo seguir, pero sí tenemos que ir cerrando ya para finalizar la sesión. Entonces, no sé si No, si quieren continuar, porque tenemos dos manos levantadas, solo comente con la petición de que fuera muy breve lo que puedan plantear para poder ya terminar la sesión. gracias. Entonces, tengo a Axel y a Lucy. Axel, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, soy Axel, tengo 17 años. Em, yo sí he pasado, bueno, en mi familia por desapariciones. A mi hermana la secuestraron, ¿no? Y pues afortunadamente la encontraron ya después y se han intentado secuestrar a mi mamá, amigas o mi otra hermana, ¿no? Pero más que nada mi pregunta sería, a ver, la había anotado aquí, para ser breve. Em, ¿Qué aprendizaje les hubiera gustado recibir cuando empezó todo y que hoy consideran indispensable? gracias, Axel. Está muy clara la pregunta. Y si quieren, oímos también la de Lucy y así cerramos con las respuestas. Lucy. Hola, bueno, no es pregunta, sino una puntualización respecto del tema de que se hagan cargo la federación como tal de los expedientes por temas de desaparición y o cualquier otro que lleva a ese delito. Estaría muy complicado porque, como se ha venido diciendo, las carpetas de investigación sí se pueden ir vinculando una tras otra en los mismos estados. Sin embargo, la coordinación es muy fuerte, es una carga de trabajo excesiva y también eh, el punto de hacerlo de esa forma a nivel federal, pues solamente son algunos casos que van mucho ya cuando se haya terminado todo el proceso, porque pues así se tendría una vinculación directa a otras instancias a nivel interamericano y pues desgraciadamente las autoridades no están preparadas para una carga de trabajo excesiva, toda vez que las carpetas pues no son de una o dos expedientes, ¿no? No son de ello y desgraciadamente tenemos una situación de legislación donde hace falta ver o mirar hacia el lado de médico forense, hacia el lado de patología forense, hacia el lado de la vinculación de lo que sí, de lo que no deben de hacer y también una mayor profesionalización en los requerimientos para los peritos, porque pues sí, desgraciadamente me ha tocado esas experiencias negativas con peritos y justo ese es mi comentario. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Gracias, Lucy. Creo que va a ser, como nos lo dicen en el chat Fernanda, parte de este tema lo vamos a ver en la próxima reunión de la semana entrante con el especialista de la ONU, Alan García. Para muchos que tal vez lo conocen, estará platicando en este espacio con Red Lupa también y con Amnistía. Y entonces ahí vamos a poder profundizar en este tema en particular. Pero bueno, yo creo que la pregunta que nos dejan para cerrar es muy interesante para Alejandra y para María Isabel. ¿Qué les hubiera gustado que les hubieran dicho antes de
cuando recién tuvieron el evento, sobre todo en el caso de María Isabel, ¿no? Pero también, digamos, cuando Alejandra también se acerca a esta búsqueda, o sea, ¿qué le hubiera gustado escuchar? ¿Qué consejo, qué acompañamiento? ¿Cuál hubiese sido el ideal? Bueno, voy a contestar yo. Yo Ajá. creo que cuando pasa el evento, a mí me hubiera gustado, precisamente y lo dije al principio, me hubiera gustado que alguien me abrazara, que alguien me dijera que todo iba a estar bien, qué camino íbamos a tomar, para dónde vamos a ir, a quién hay que exigirle. Y pues no, eso tuve que aprenderlo yo para transmitírselo a mis compañeras que fueron llegando una a una, ¿no? O sea, es que me funciona esto, me funciona lo otro, vámonos por aquí, haz esto, y ya empieza el acompañamiento sin darte cuenta, ¿no? Decía por ahí ahorita Carmen que pues estamos acumulando títulos, es la manera de profesionalizarlos y de pulir esto para saber llegarle a las autoridades. No hay mejor golpe que le puedas dar a una fiscalía más que por lo jurídico, ¿no? Es donde lastimas, es donde le pegas en el riñón y es lo que a ellos les duele. Entonces sí me hubiera gustado eso, que alguien me hubiera abrazado y me hubiera dicho precisamente que todo iba a estar bien y que Yosimar iba a regresar y que yo no iba a andar en esto, pero pues nada, y aquí tengo 9 años, sigo caminando. Y bueno, también le digo a Carmen que yo tengo mi caso federal y también estoy dentro del mecanismo de protección. Y en lo federal no ha avanzado absolutamente mi caso, ¿no? El Estado me decía que yo me lo llevara completamente para allá, para ellos, pues deslindarse de la responsabilidad de poderles exigir, porque eso es lo que pasa. O sea, vaya, haga lo federal para que usted, el Estado se deslinde y ya no le puedas reclamar. Entonces es así, ya no le puedes reclamar. Yo tengo mucha gente de otros estados que me encargo de ayudarles, que el Estado les pague sus viáticos de traslado, de alimentación y de hospedaje para venir al estado de Sinaloa a revisar su carpeta de investigación. Creo que me ha costado muchísimo hacer la labor, como decíamos hace rato, las políticas públicas para poder que ellos entiendan que es un derecho de la víctima, pero también tiene que saber cómo pedirlo y dónde hacerlo. No nada más es hacer, porque también el gobierno se cansa de estar, que le estés gritando, que le estés exigiendo cuando hay que, pues, hablarle también quedito y de vez en cuando jalarle la oreja. Me quedo con eso. Muchas gracias, Silvia, por haberme invitado a Amnistía, Alfonso. Pues muchas gracias a todos. Gracias, María Isabel. No sé, Alejandra, si quieres agregar algo. Pues, ¿cuál hubiera sido el ideal para mí? Pues el ideal para mí hubiera sido que mi mamá no hubiera desaparecido y haber crecido Claro, junto a ella. Ese claro. hubiera sido para mí el ideal, ¿no? Ujú. Creo que mi situación es muy distinta porque yo era una bebé. Justo iba a cumplir un año cuando mi mamá fue desaparecida. Entonces creo que mi proceso es distinto. Y eso es lo único que para mí Ujú. hubiera sido lo importante, ¿no? Haber crecido con ella. Gracias. Gracias, Alejandra. Déjame solamente decir esto. Yo creo que para las desapariciones de guerra sucia, eh, tal vez lo ideal hubiera sido que no se hubiera repetido, la garantía de no repetición, que no estuviéramos viviendo estos nuevos ciclos de desaparición, que ahora no nos enfrentáramos a toda esta arremetida de la violencia y a este crecimiento exponencial de los casos de personas desaparecidas. Una justicia pronta, la verdad sobre lo que ocurrió y poder saber dónde están nuestros desaparecidos. Bueno, pues yo muy feliz, vuélvanme a invitar. Qué gran privilegio estar con Alejandra y con María Isabel. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Esperamos que esta conversación les haya dejado preguntas. Les invitamos a ver en la página de Amnistía el informe sobre las buscadoras. También les invitamos a revisar la trayectoria, a seguir las redes de María Isabel, del colectivo de Desahuesos, de
Alejandra y a que se den cuenta de todo lo que está haciendo el Consejo Ciudadano bajo la dirección de Alejandra. Hay mucho que seguir. Recuerden de vez en cuando compartir un mensaje bonito a estas dos buscadoras para hacerles más fácil la vida. Y pues un gran agradecimiento a todos ustedes. Nos despedimos esta noche. Esperamos que descansen, que tengan un bonito ya casi fin de semana y nos vemos en la siguiente semana para continuar con estas pláticas ahora con Alan García desde la ONU y ahí vamos a seguir profundizando en el tema. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Hasta luego. Gracias, Amnistía, Relupa y a todas, a Isabel y a quienes se conectaron. Muchas gracias. Edith, gracias también. Gracias, buenas noches. Buenas Igual, noches. un abrazo a todos. Buenas noches. No. Bye, bye. Bye. No son de su. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Mamá.